el privilegio nuevamente de compartir con ustedes la hermosa y divina palabra del Señor. Antes de comenzar, yo quería compartir con ustedes una pequeña, a modo de introducción, no es anécdota, un pasaje de la vida real. Sucedió en una consejería. Un matrimonio, el hombre viene solo a consejería, me pide que quería hablar conmigo, y yo le dije, sí, estoy completamente dispuesto a escucharte. Y creo que no quería tanta consejería como quejarse. Porque estaba muy cargado de pensamientos, de sentimientos en relación con su esposa. Él me decía que ella no hacía nada, que siempre estaba tumbada en el sofá, que siempre estaba descansando, Y yo le dije, bueno, mira, como dice la palabra del Señor, que justo parece el primero que aboga por su causa hasta que llegue el adversario y lo descubre, vamos a hacer una cosa. En la próxima ocasión, vengan los dos juntos, ven con tu esposa. En esa ocasión, la esposa desmintió por completo. Yo lo vi así. Ella trabajaba 9, en ocasiones hasta 10 horas. Ellos tenían 2 niños, una mujercita y un varoncito. Y ella, luego de llegar del trabajo, los recogía en la escuela, los bañaba, los preparaba, les daba su merienda, ella recogía la casa. Ella me contaba que ella se levantaba y ordenaba el cuarto de los niños, porque como estaban tan pequeños no podían hacerlo por sí solos. Arreglaba el cuarto, le preparaba el desayuno a él. Entonces, no me quedó otra cosa que decirle, que él lo que estaba era expresando ingratitud hacia su esposa. Le digo, me parece que hay ingratitud en tu corazón. Hay ingratitud en tu corazón, porque yo creo que ella trabaja mucho más que tú. Nosotros a veces, los esposos, pasamos por alto esto, menospreciamos el esfuerzo que hacen nuestras esposas. Lo menospreciamos. ¿Y de dónde viene esa ingratitud? Porque hoy quiero tocar el tema de la ingratitud, precisamente la ingratitud. Nosotros a veces pensamos como hombre, y cuando digo como hombre, digo pensando en el hombre y en la mujer, de que nosotros nos merecemos todo, de que todo nos lo merecemos. Si el Señor nos bendice con algo, sea algo material o algo espiritual, pensamos que es una obligación de Dios dárnoslo. Pensamos que era algo que debíamos haber tenido desde hace rato, pero que éramos dueños de eso, o que lo merecían, y que ahora es que el Señor nos los está dando. Y no es así. El título de este mensaje lo he titulado La gratitud del hombre y la gracia de Dios. Nosotros por naturaleza humana somos ingratos. Somos ingratos. Recientemente en internet estuve viendo un experimento realizado en España en una cafetería donde venden café. La especialidad es el café. Y entonces la primera persona que dijera, que saludara, que pidiera y que por favor y que después diera gracias, esa persona iba a ser exonerada de pago, iba a ser invitada por la casa. Bueno, de 27 personas, solamente uno
Una muchacha entró, buenas tardes, porfa, ¿me pueden preparar este tipo de café? Y al final, muchas gracias. Y el dueño le dijo, no, tú eres invitada por la casa, es decir, de 27 personas, solamente una. Porque el hombre, por naturaleza, tiende a ser ingrato. Y si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuál es el concepto de ingratitud? Desagradecimiento. Ser desagradecido. No mostrar gratitud. No ser agradecido. No tiene más. Puede ser, puede tener más sinónimos, pero si le decimos a alguna persona, qué desagradecido tú eres, qué ingrato tú eres, esa persona enseguida va a entender que no ha dado gracias por algo que él debió haber dado gracias. La ingratitud humana es un mal que se deriva desde Adán, nuestro primer padre. Si ustedes recuerdan, cuando Adán comió del fruto, que dicho sea de paso no fue una manzana, llega el Señor, porque están desnudos, han comido de... ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. No vamos a ver la respuesta la serpiente de Eva. Vamos a ver la respuesta de Adán. Porque si de verdad una persona fue ingrata y no fue agradecido, fue Adán. De ahí viene la ingratitud. En esta frase, la mujer que me diste, ¿qué ustedes ven detrás de esta frase? Yo por lo menos veo, yo no te la pedí, fue idea tuya, tú fuiste quien lo decidiste, tú fuiste quien me la diste, así que por tanto mi pecado es tu culpa. Estaba culpando a Dios, es decir, estaba siendo ingrato con el Señor. Lo que es verdad es que si hacemos una pausa en nuestras vidas, cuando yo digo hacer una pausa en nuestras vidas, es tener un momento de quietud, un momento de reposo, estar solos, ver, meditar y pensar en todo lo que tenemos. A veces estamos esperando el gran milagro en nuestros hijos, el gran milagro en nuestro esposo, el gran milagro en nuestra esposa, el gran milagro en nuestro jefe en el trabajo, o que nos aumenten, el gran milagro. Pero no pensamos en los milagros de los cuales ya disfrutamos. Miren, no les voy a hablar del milagro de poder disfrutar de la presencia de Dios y de tener el derecho a ser hijo de Dios, que eso es un gran milagro. No les voy a hablar de eso. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro. Y el mayor milagro que Él haya enviado a su Hijo por amor a morir por todos nosotros para reconciliarnos, para que tengamos vida eterna, para que tengamos paz, porque el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Les voy a hablar de la vida misma. Estoy vivo. Estoy vivo. Eso es un milagro. Yo comentaba con el pastor Medina el Salmo 3. El Salmo 3 es un cántico de David por seguridad en el Señor. Cuando él era perseguido por su hijo Absalón, que quería darle muerte. Lo buscan después en el Salmo 3. ¿Sí? Yo me acosté, dormí y me levanté. Fíjense, la conjunción o es una conjunción copulativa que te da la idea de esto o de lo otro. La I es una conjunción, o sea, copulativa, y la O disyuntiva. Me acosté y dormí y me desperté. Es decir, está entrelazando en una sola idea todo lo que David hizo. Y me desperté porque Jehová
me sustentaba. Es decir, un cántico de confianza en el Señor, porque hace poco tuve la noticia, no voy a decir ni buena ni mala, creo que es buena en el sentido de que está delante de la presencia del Señor, así el Señor lo decidió. Quizás nosotros como hombres quisiéramos tenerle todos los días. Un buen amigo mío en Aguascalientes, en México, el pastor, falleció, partió a la presencia del Señor de un infarto severo al corazón. No se levantó, él se acostó, no se levantó. Es decir, si vemos el milagro de la vida, el milagro de poder hablar, ¿cuántas personas están privadas del habla? Que no pueden hablar. Hablarán por señas, hablarán escribiendo, pero no pueden hablar. Está el milagro de la vista. Ese es un gran milagro, el milagro de poder presenciar, de poder observar, de poder deleitarnos, de poder gozarnos en los colores, en las cosas bellas, en la caída del agua, en una cascada, un río, el volar de las cosas que Dios ha creado, ese milagro de la vista, el milagro de la naturaleza, el milagro de poder movernos, no de estar vivos, sino de poder movernos, de no estar paralítico en una silla, sino poder movernos, ir para allá, ir para acá, poder movernos. Eso es otro milagro, el milagro del matrimonio, y el mayor de todo, el milagro de tener permiso, porque así Dios nos lo ha dado. Él fue quien rajó el velo, entrar confiadamente delante de mi presencia, ese milagro de poder estar con Dios y ser hijos de Dios. Ahora, esa ingratitud es el orgullo del hombre, porque a veces no queremos obedecer a Dios, y Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, Dios nos está mostrando, Dios nos está dando las herramientas, Dios nos está mostrando el camino, pero nosotros no estamos oyendo. Ese orgullo que no nos permite oír a Dios es el mismo orgullo que no nos permite ser agradecidos con otras personas. Porque si no somos agradecidos con Dios, ¿cómo vamos a ser agradecidos con otras personas? Yo quiero, para entrar ya en la palabra, que ustedes me acompañen a Éxodo, y le pido a mi hermana Priscila si puede presentarla. Vamos a darle lectura desde el versículo 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y salieron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mar, en hebreo, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? En la Biblia dice: el pueblo murmuró contra Moisés, porque Moisés era la persona que el pueblo tenía delante de ellos. Pero Dios le había dicho: tú serás un Dios delante del faraón, y Aarón será el que pronunciará todas las palabras que yo a ti te mande. Es decir, no era contra Moisés, era contra Dios, murmurando contra Dios. Ahora, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí les probó. Dice en la Biblia, en versículos posteriores a este, que llegaron a un oasis donde habían fuentes de agua y 12 palmeras. Es decir, Dios tenía guardado desde antes un lugar de refrigerio. Dios lo tiene todo pensado. Pero es más fácil mostrar ingratitud y empezar a murmurar que aguardar y esperar por lo que Dios tiene para su pueblo. Y estoy hablando del pueblo de Israel,
Yo no estoy hablando de nosotros que somos su Israel espiritual, los gentiles. Y gracias a Dios por eso, porque haya levantado a un hombre como Pablo, a un hombre como Pedro, para predicarle a los gentiles, porque por eso es que hoy nosotros estamos aquí. Porque la salvación es para todos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué empezaron a...? Fíjense que les voy a explicar la situación. Un pueblo que por más de 400 años, dice la palabra del Señor que 430 años habitó el pueblo de Israel bajo servidumbre. 430 años. Porque dicen, no, más de 400, no, fueron 30 más. Óigame, 30 más de esclavitud. Se les había agravado la servidumbre. El pueblo seguía creciendo, el pueblo de Dios seguía creciendo. Ellos habían visto el milagro de Dios hecho por medio de Moisés. Las 10 plagas. Las 10 plagas. Todo se había cumplido conforme a como Dios había establecido. Mi pueblo no va a salir pobre de Egipto. Ustedes le pedirán, no es que le van a coger ni le van a arrebatar. Ustedes le pedirán y ellos le darán riquezas. Sé que el pueblo de Dios salió lleno de oro, de plata, de joyas, de los egipcios. Se había cumplido todo eso. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel había visto que ni uno solo de sus unigénitos había sido tocado por el ángel de la muerte. Y le dijo, maten un cordero, pinten los dinteles de sus puertas. Todos conocemos esa historia. Para cuando envíe el ángel de muerte, no entre. Y dice que de los únicos unigénitos, después Dios escogió a los unigénitos del pueblo de Israel, pero los únicos que no murieron fueron de los unigénitos del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel había visto todos estos milagros, pero no habían entendido que estos milagros Dios los había hecho por amor, porque Dios es fiel a su palabra. Y ustedes dirán, bueno, y no solo puedes pasar a la otra parte, Priscila, no fue solo esa vez que el pueblo de Dios mostró ingratitud. Veamos, los israelitas cruzan el Mar Rojo al salir de Egipto. Ya habían cruzado el Mar Rojo. Otro milagro. De un lado una colina, del otro lado una colina, de un lado el mar y atrás los egipcios. El faraón, las tropas de faraón. Y pasaron. Y del otro lado del mar cantaron cántico, el himno de victoria. Ellos habían visto eso. Pero en Éxodo 14:11 dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿No es esto solo lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vean qué ingratitud. Otra ingratitud. Y la Biblia está llena de pasajes que hablan sobre la ingratitud. Busquen esos pasajes, estudien la palabra, escudriñenla, porque en ella está la vida y lo van a hallar. Cuando un hombre llamado Coré quiso ser igual a un sacerdote escogido por Dios y se rebeló, fue ingrato. Cuando un matrimonio que habían vendido todos sus bienes antes de llevarlos a los pies del Señor, que quedaron con parte, porque esto me pertenece, y hallaron la muerte. ¿Pero por qué hallaron la muerte? Por ser ingratos. La Biblia está llena de estos pasajes. ¿Podrías poner la otra? Estoy ilustrando porque no quiero hablar solo sobre la ingratitud, sino de lo que hay en el corazón de Dios para nosotros.
Pero antes tenemos que entender de que efectivamente somos ingratos. Éxodo 16 del 1 al 3, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieran de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y la solución, o lo que hizo Dios, ustedes lo conocen. Yo les voy a enviar pan y yo les voy a enviar carne. ¿O es que acaso el pueblo de Israel no veía la columna, la nube de día? El sol era tan crudo en el desierto para que el pueblo de Dios no sufriera por tanto calor. ¿Acaso no veían la columna de fuego de noche para que vieran el camino, para que no se detuvieran, para que continuaran la marcha, para que no fueran atacados por animales, para que pudieran ver por dónde andaban? Esa columna de fuego y esa nube era la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero el pueblo no lo veía. ¿Por qué? Porque la ingratitud no los dejaba ver, no los dejaba ver. Y ahora, yo les preguntaría, ¿para qué Dios sacó a su pueblo con mano de poder de Israel, de Egipto? Sí, escuchó su clamor. Él escuchó el clamor de su pueblo y después de mucho clamar, él dijo: bueno, pues, ¿saben para qué? Para hacer fiesta en el desierto. El motivo con el cual se le presentó Moisés al faraón: dice mi Dios que dejes salir a su pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Para que me haga fiesta en el desierto. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 5:1. Podemos verlo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese pueblo ingrato, ese pueblo desagradecido, el cual estaba clamando porque no podían más. No podían más. Fueron muchos años de esclavitud, de servidumbre. No podían más. Y allá mandó Dios a su siervo o a sus siervos. Hablaron con el pueblo y le dijeron: mira, Dios nos ha dicho esto. Dios me ha dado poder. Dios me ha dado poder en esta vara. Esta es la vara de Dios, de que yo haga esto. Me ha mandado a esto. Ustedes confíen. Ustedes confíen. Pero siguieron siendo ingratos. Pero no solo el ejército egipcio de Faraón pereció, sino que Dios le dijo por medio de Moisés: ustedes ven a esos egipcios que hoy los persiguen, más nunca los van a ver. Más nunca los van a ver. Porque no se levantará enemigo contra el pueblo de Dios que no perezca. Fíjense lo lleno de amor que está el corazón de Dios. Y ya que hemos visto esto, ustedes busquen en sus Biblias. Yo quiero hablarle en próxima ocasión sobre la gratitud, sobre ser agradecidos, sobre ser agradecidos. Por eso quiero en este día ver la ingratitud, porque sin darnos cuenta, por nuestra propia naturaleza humana,
algunas veces somos ingratos. Algunas veces somos ingratos. Y cuando nosotros no agradecemos, he entendido, he aprendido, por medio del pasaje de los 10 leprosos, que está en la Biblia, búsquenlo. Cuando se presentaron al Señor y le dijeron, Señor, sánanos, Él les dijo, vayan al sacerdote. Y yendo camino al sacerdote, fueron sanados. Pero solamente uno regresó a darle gracias a Jesús porque lo había sanado. Eso era un proceso. El sacerdote tenía que desnudarlo, revisarle todo el cuerpo, si las llagas no eran rojizas, si ya se había caído la parte dura, tenía entonces que purificarlo mediante el lavamiento en agua, quitarle la ropa. Ya esos leprosos podían caminar libremente por todo el pueblo, no tenían que coger caminos especiales que eran para los enfermos de lepra. Ya todo el mundo los aceptaba porque los repudiaban, eran inmundos mientras estuvieran enfermos. Fíjense todo lo que le pasaba, aparte de la enfermedad de la lepra, lo que le pasaba a un enfermo de lepra. Y solamente uno regresó. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jesús? Eres salvo. Una bendición mucho más grande que sanarlo. Eres salvo. Eres salvo. Y yo he entendido, mis hermanos, cuando somos agradecidos, no somos injustos. Porque no hay injusticia más grande que cuando nos hacen un favor o recibimos alguna bendición, no doblar nuestras rodillas y decirle gracias, Señor, no me lo merezco. De verdad, sinceramente, y tú lo sabes. Y quizás muchos de mis hermanos entiendan de que yo no me lo merezco, pero yo te doy gracias. Si yo no hago eso, o bien con un hermano que extendió su mano a ayudarme, yo estoy siendo injusto. Qué mayor injusticia, ¿verdad? Y yo no quiero ser injusto, yo sé que nadie de nosotros quiere ser injusto. Lo otro es que estoy en deuda. Y la palabra de Dios dice que no tengamos deuda con nadie. Con nadie. Cuando tenemos deuda somos esclavos de esa deuda. Nos convertimos en esclavos de esa deuda. Por eso el Señor quiere que no tengamos deuda. Y entonces si recibimos una bendición de parte de Dios o de parte de un hermano y no le damos gracias, estamos en deuda. Te debo dar gracias. Desde hace 3 meses. ¿Por qué? Por esto que hiciste por mí. Gracias. Mientras no lo haga, no es que hagamos las cosas para que nos den gracias. No. Lo que nos mueve es el amor, lo que nos mueve es ese corazón tan lleno de amor del Señor por gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, hacerlo nosotros también por otros. Y lo tercero que sucede es que cuando no somos agradecidos, cerramos la puerta para que llegue a nuestras vidas una bendición mayor. Si no somos agradecidos. Por eso, mis hermanos, este es un tema que vamos a hablar. Ahora, vamos a hablar del corazón de Dios, de la gracia de Dios, brevemente, para deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Después de que Moisés intercedió delante de la presencia de Dios, Señor, este es tu pueblo. No procedas así con ellos. ¿Qué van a pensar? Que tú que los sacaste de la tierra de esclavitud para... Y Dios intercedió en más de 4 ocasiones por el pueblo de Israel. Y vio qué mayor ingratitud que cuando Moisés fue al monte Sinaí a tener la presencia con el Señor, el pueblo de Dios no pudo esperar y volvió a la idolatría y le exigió a Aarón que le hiciera un becerro de oro para adorar al rey, al Dios en que ellos siempre habían creído. ¡Qué mayor ingratitud! ¡Qué mayor ingratitud! Pero aquí estamos porque Dios no es un Dios que mienta.
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. Dios cumple sus palabras. Dios cumple todas sus promesas. Dios cumple todas sus promesas. En Dios todas las promesas son sí y amén. Quizás las nuestras las incumplamos, pero Dios no. Y vamos a pasar a las fiestas. A las fiestas que instituyó Dios. La gente dice las fiestas del pueblo israelita, las fiestas de los judíos. No. Es las fiestas hechas por Jehová para su pueblo, para todos. De que los judíos las celebren todos los años por cuestión de tradición, por cuestión de que ya tienen la tradición de festejarla todos los años. Pero esas fiestas, y yo lo he visto así, y yo quiero explicárselo a ustedes para que ustedes mediten en esto. Estas fiestas también traen un mensaje a nosotros, su Israel espiritual. Y vamos a ver la primera, la Pascua. O vamos a explicarle para qué son las fiestas solemnes del Señor, que fueron establecidas como parte del plan redentor de Dios para su pueblo. Han sido erróneamente conocidas como las fiestas judías o hebreas, pues este pueblo, en obediencia a la orden del Señor, las han celebrado durante siglos, pero la Biblia afirma que son las fiestas de Jehová, o sea, las fiestas del Señor, que se realizan en un ciclo de 7 meses en las estaciones del año. Vamos a ver la primera. ¿Y qué significa? Brevemente, la Pascua es una celebración primaveral. En la fiesta de la Pascua, está en Éxodo capítulo 12, después lo buscan, cuando después de las 9 plagas, ya hablamos, Dios ordena a su pueblo prepararse para su salida de la esclavitud de Egipto. En Pascua celebramos la liberación. Ese es el significado y el objetivo de la fiesta de la Pascua, la liberación. Somos libres de todo tipo de opresión, de todo tipo de esclavitud. Aleluya. Sea espiritual, sea mental, física y aún social, porque la sociedad también nos ata y nos obliga a veces a hacer cosas. Pero la Pascua nos trae esa liberación. Somos libres. El pueblo de Dios fue libre. Y después de la 10ª plaga fue que Faraón dejó ir al pueblo de Israel. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea pesat, cuya raíz es la palabra pasat, que significa saltar encima, pasar por encima, que alude a la promesa de Dios que el ángel del Señor no heriría de muerte a su pueblo, sino que pasar, pesar, Pascua, por encima dice que ni aún hubo oscuridad. Esa es la palabra del Señor en las casas del pueblo de Israel. Cuando la plaga de la oscuridad, porque esa plaga tocó a todos los egipcios, menos al pueblo de Israel. Las moscas, las llagas, todas, pero no estuvieron sobre el pueblo de Israel. La primera, la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. Él es el único que pudo inmolarse para llevar nuestros pecados, para liberarnos de nuestros pecados. Jesucristo es nuestra Pascua. Él exhibió públicamente el acta de los decretos que actuaba en contra de cada uno de nosotros. Los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hag Mashak. Esta fiesta comenzó el mismo día en que se celebró la primera Pascua, porque el pueblo no podía leudar, no podía echar levadura, leudar el pan, porque tenía que salir rápido de Egipto, pero también trae un significado teológico, y vamos a explicárselo así, que es la purificación. Para nosotros los discípulos de Jesucristo, esta fiesta nos recuerda el mandato del Señor de ser santo como Él es santo. Que purifiquemos y consagremos todo nuestro ser. Que no haya nada que venga, sino que seamos santos, que nos apartemos para Él, que busquemos estar con Él. Las primicias, las fiestas de las primicias, conocidas como Bikurim, en hebreo, que son los primeros frutos, se celebran en el mes
de David en la fiesta de la Pascua, después de la celebración del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, para los discípulos de Jesucristo, esta fiesta tiene un hermoso significado, pues fue en ella que el Señor resucitó de entre los muertos y porta un mensaje de esperanza, pues la Biblia declara que Jesucristo fue hecho las primicias de la creación de la resurrección. Fue primero. Pero nosotros vamos a resucitar en Cristo. Después lo vamos a ver en la fiesta de las trompetas. Las semanas o Pentecostés. Esta fiesta lleva este nombre, pues era precedida por el conteo de 7 semanas, 7 por 7, 49, más un día más 50. Después en griego se le llamó Pentecoste, que totalizaban 50 días. La primera vez que se celebró esta fiesta fue en el monte Sinaí. Después, acuérdense que cuando Dios entregó la ley a su pueblo, y posteriormente en Jerusalén, cuando en el aposento alto. Una lástima que los 500 hombres no pudieron esperar todo y solamente quedaron 100 y tantos. ¿Y qué significado tiene? La segunda venida. Esperamos la venida. Pero trae como significado la cosecha o la provisión de Dios para nuestras vidas. Festejamos, el pueblo festejaba resultado de las cosechas del día de Pentecostés y trae cosecha y provisión. Las trompetas, la fiesta de las trompetas se celebra el primer día del mes de Tanín. Esta fiesta también es muy importante para los seguidores de Jesucristo, pues tendrá su pleno cumplimiento en la segunda venida del Señor. Si buscamos en Primera de Tesalonicenses de 4:15 al 17, dice, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo serán resucitados y transformados, y los que hayan quedado igualmente serán arrebatados y transformados para recibir al Señor en el cielo y estar siempre delante de la presencia del Señor. La fiesta del perdón, más conocidas como Yom Kippur en hebreo, o día de la expiación. Para nosotros los seguidores de Jesús es muy importante el perdón. Quizás nosotros no sepamos perdonar, pero por el perdón, por la muerte, por la obra que hizo Jesucristo en la cruz, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Jesús hizo el sacrificio perfecto. No hay más sacrificio, más nadie. Una sola vez. El tema de juicio definitivo, bueno, eso está pendiente después en la segunda venida del Señor. Ustedes lo pueden estudiar. Los tabernáculos, las enramadas, Dios estableció para que el pueblo recordara que ellos habitaron en tiendas durante su travesía en el desierto y que recordaran que Dios también habitó en medio de ellos en el tabernáculo de reunión, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, vamos a hacernos unas preguntas y con esto termino. Podemos profundizar, o sea, en cuanto a la profecía teológica, el cumplimiento de las profecías, pero no es lo importante, sino las Pascuas, que es la fiesta de la liberación. Es un tiempo oportuno, muy oportuno, para preguntarnos: yo soy más libre ahora, yo siento libertad, yo me siento un hombre, yo me siento una mujer libre. No libre para hacer lo que yo quiera, como decía Pablo. Esa no es la libertad. Este año estoy experimentando más libertad mental, emocional y espiritual que el Señor me ha dado. Estoy experimentando mayor libertad del pecado, de la maldad. He sido libre. La sangre del Señor me ha librado. La Pascua, esta fiesta. Mire qué pregunta. Pan sin levadura. Es que la fiesta de la consagración y la santidad es un tiempo oportuno para preguntarnos: ¿soy más santo este año? Más santo quiere decir que he tenido más tiempo de separación para dedicarme al Señor, separarme, apartarme para el Señor.
¿Estoy viviendo en santidad? ¿O hay algo que no me permite? ¿Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo está consagrado al Señor? ¿O es solamente mi alma, pero no mi corazón, no mi mente, no mis pensamientos? No. Hagámonos esas preguntas. Primicias. Es la fiesta de los primeros frutos donde evaluamos nuestras prioridades. Es un tiempo adecuado, un tiempo bueno para también preguntarnos: ¿Dios ocupa el primer lugar en mi vida? ¿De Él son las primicias? ¿O yo dejo de hacer algo para Dios para hacer algo para mí o para otros? ¿O trato por todos los medios de glorificar y honrar el nombre de Dios? Dios es la primera prioridad de mi vida, lo tengo a Él de primero y le doy a Él de primero de mi tiempo, de mi fuerza, de mis pensamientos, de mis recursos. Él es lo primero. He entendido, mis hermanos, y no porque lo escuché, sino una vez en oración, que cuando nosotros nos dedicamos a los sueños del Señor, el Señor se ocupa de hacer realidad nuestros sueños. Usted deje sus sueños, déjeselos al Señor. Ocúpese de los sueños de Dios. Ocúpese de los sueños de Dios, que Dios se va a ocupar de sus sueños. Aleluya. Pentecostés es la fiesta de la cosecha, un tiempo también bueno para preguntarnos: ¿he sido fructífero en el Señor en este año? ¿He sembrado la semilla del Evangelio? ¿He podido predicar la palabra? ¿Me he reproducido? ¿Me estoy reproduciendo en años? ¿He cosechado? No he sembrado. ¿Estoy cosechando para el reino, solo para mis intereses personales? El fruto del Espíritu es más evidente en mí este año que el año anterior. Ahí están las primicias, la cosecha. Las trompetas, que es la fiesta del Señor, que nos invita a prepararnos y a estar listos a escuchar su voz. Estoy escuchando la voz del Señor. Cuánto he crecido este año en el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy estudiando la palabra de Dios. Estoy adentrándome en la palabra de Dios. Estoy siendo instruido, estoy siendo enseñado, estoy siendo redarguido, estoy siendo equipado por la palabra de Dios para que sea cada día un hombre mejor o más enteramente preparado para toda buena obra. Son preguntas, mis hermanos, que si nos las hacemos. La fiesta del perdón, que es la fiesta para aprender a ser perdonado, perdonar. ¿Estoy viviendo y experimentando el perdón de Dios en mi vida? Es una buena pregunta, porque a veces nos sentimos que no hemos sido perdonados por Dios. Nos sentimos como un poquito, y no es así. Siéntase perdonado por Dios. Siéntase perdonado por Dios. Dios odia el pecado, pero no odia el pecado. Dios ama el pecado. Lo ama, no ama el pecado. No lo ama, pero siéntase perdonado por Dios. Hay resentimiento o rencor en mi corazón, no he podido perdonar, hay raíces de amargura. No estoy siendo lo perdonador que debo ser. La fiesta del perdón. No tenemos que ir allá a Jerusalén. No tenemos que estar allá con los caireles, con el kipá. No tenemos que estar no. En nuestra casa, en nuestra habitación, cuando cerramos la habitación y allí a solas con el Señor, hacemos nuestra fiesta del perdón, hacemos nuestra fiesta del tabernáculo, hacemos nuestra fiesta de los panes sin levadura. Aleluya. Tabernáculos, que es la fiesta de la presencia de Dios para aprender, para que el pueblo de Dios aprendiera a morar con Dios, en las moradas de Dios. Es un tiempo bueno para preguntarnos: ¿estoy más en comunión con Dios en este año? Bueno, entonces para el año venidero yo voy a establecerme un plan. Yo voy a dedicarle todos los días 40 minutos al Señor, 1 hora al Señor. Mire, 1 minuto que usted le dedique al Señor. El Señor no conoce de tiempo. El tiempo de Dios es Kairos. El tiempo del hombre es crono. Esto lo inventó el hombre.
Dios no tiene tiempo, Dios no lo limita ni el tiempo. Un minuto que le dediquemos al Señor es un tiempo que Dios nos lo va a agradecer. Allí estaba, de rodillas, Daniel, y le dijo: ¿qué haces postrado, hijo? Si desde el primer momento que te dispusiste tu corazón a entender y a conocer que yo soy Jehová, ese es el motivo por el cual yo estoy aquí desde el principio. Porque es lo que ve, es el tiempo que le dedicamos en sus corazones. Y que este año 2018 sea un año de cosecha, sea un año de crecimiento, sea un año en que podamos perdonar, sea un año en que esperemos ansiosos escuchar la palabra de Dios, estudiar su palabra. Estoy más con Dios, estoy experimentando la presencia y plenitud del Espíritu Santo en mi vida. La gloria y la presencia de Dios se manifiesta en mi vida. El ciclo de la fiesta del Señor nos ofrece la oportunidad de vivir y experimentar. ¿Recuerda que hablamos sobre el avivamiento? Ese avivamiento en nuestras vidas cada año y darle gloria al Señor en todo momento. Las fiestas del Señor o las fiestas de Jehová, Él lo estableció así en un ciclo para que su pueblo creciera, para que su pueblo madurara, para que su pueblo fuera un pueblo fuerte en el espíritu y entendiera de que Él era Dios y de que ellos existían gracias a Dios. Y no, recuerdan la profecía de Ezequiel, lo que es Ezequiel 7 sobre Egipto, cuando el faraón dijo: ese río Nilo es mío porque yo lo hice. No, nosotros no hemos hecho nada. Aquí todo está hecho por Dios. La ingratitud existe, pero hagamos estas fiestas, hagámoslas nosotros, hagámosles una fiesta al Señor. No nos importa si es en el mes de Abib o en el mes de Naín o en qué mes sea, si es a los 40 días, si es a los 30, si haga su Pentecostés. Haga su Pentecostés. Cuando usted predique la palabra en su trabajo, donde usted estudia, donde usted vive, y usted vea que esa palabra está, entonces usted está sembrando, usted está cosechando, usted va a ver las primicias, usted va a hacer su fiesta de Pentecostés. Estas son el significado que yo quiero traerle hoy a usted y que Dios puso en mi corazón para que entendamos por qué están las fiestas. Pero fíjense cómo un pueblo tan desagradecido, tan ingrato, fue premiado con fiesta. Dice la palabra del Señor: seré benevolente con quien seré benevolente y misericordioso con quien seré misericordioso. Dios es un Dios soberano y ese es su pueblo y nosotros somos su pueblo también. Somos su pueblo. Entonces, son días de fin de año. Son días en que todo el mundo se envía stick con arbolitos y feliz Navidad y Merry Christmas. Y yo le decía a mi esposa, y les pido perdón, pero creo que no es arrogancia ni falta de... ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Mirar a nuestro alrededor y ver lo que tenemos y decirle: gracias, Señor, gracias, porque en paz me acosté, dormí y me desperté, porque tú, Jehová, me sustentabas. Nuestro sustento es Jehová. Yo de todo corazón les deseo a cada uno de ustedes que Dios les conceda las peticiones de sus corazones. No sé cuáles son. Oro porque Dios las conceda, porque sea así. Pero mayormente oro por lo que Dios está haciendo en sus vidas, en la vida de cada uno de ustedes. Yo me complazco en este día por haber podido exponer la palabra del Señor. Oramos. Si ustedes fueran tan amables, se pusieran.